Hola a todos. Estoy teniendo problemas con la cámara, me parece. Puede ser, ¿no? Ahí no. Ahí te vemos. Ah, bueno, Hola, porque Flor. me sale un cartel de error al acceder a la cámara. Bueno, no sé. Sí, me ven bien. Eh, bueno, vamos a... eh, primero les voy antes porque seguramente me van a preguntar, recuperatorio el lunes que viene, ¿sí? Por el momento seguimos como estamos en horario de teoría y con la modalidad que ya tuvimos. Si llega a haber algún cambio o se produce algo en la semana que tengamos que modificar, lo vamos a estar avisando, ¿sí? Eh, bien. Bueno, vamos a empezar con la segunda parte de la materia, que tiene que ver con el análisis específico de cada componente. Ustedes van a ver que a lo largo de esta segunda parte vamos a ir clase por clase analizando un componente diferente de los estados contables y cómo sería el abordaje en auditoría, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es una especie de revisión de lo que ustedes ya saben o deberían saber o deberían recordar de otras contabilidades, de lo que es el rubro, cómo se evalúa, cómo se expone, para después meternos sí directamente en las cuestiones más de control y de auditoría del rubro, ¿sí? Les voy a compartir la presentación que ustedes ya tienen cargadas. Voy a cerrar. Bien. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar con lo que es el rubro que consideramos más sencillo para la contabilidad, porque es el rubro más líquido también y, bueno, por orden de exposición en lo que es el estado de situación patrimonial, va a estar dentro de lo que es la primera línea del activo corriente, justamente por esta causa. Bien. Caja y bancos, efectivo. Como ustedes saben, este rubro se compone de lo que es no solo el dinero en efectivo, sino el dinero en cualquiera de sus manifestaciones de libre disponibilidad. Entonces, hablamos de lo que es dinero en efectivo más lo que compone al banco, ¿sí? En un carácter de libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga poder cancelatorio y liquidez inmediata. Es decir, que yo en el momento en que quiera pueda utilizar esos fondos disponibles para afrontar gastos y obligaciones. ¿Bien? Entonces, va a incluir lo que es caja, caja de ahorro bancaria, cuenta corriente bancaria también, los valores que todavía no se depositaron en el banco, pero que también los podemos utilizar como, poder, o sea, tienen poder cancelatorio, lo que son los fondos fijos o cajas chicas, que son esos recursos, esas herramientas que tenemos para afrontar gastos menores, los valores al cobro y bueno, y cualquier otro vale o instancia similar de poder cancelatorio. No sé si me están escuchando ahí, porque tengo un impresor al lado. Bien. Entonces, también lo que va a incluir este rubro de caja y bancos es esos conceptos que recién mencionábamos en moneda extranjera, ¿sí? Que la particularidad que tiene la moneda extranjera, como ustedes saben, es que la vamos a evaluar en moneda nacional a la cotización de esa moneda extranjera de los diferentes momentos de evaluación que se utilizan en la contabilidad, tanto la evaluación inicial de cuando esa herramienta ingresa al patrimonio, ¿sí? Que sería la medición inicial, como la medición periódica, que sería el cierre del ejercicio, como la medición final, que es cuando se le da de baja en el patrimonio. Entonces, en esas tres instancias, la moneda extranjera va a, generalmente en este país, ir generando modificaciones o fluctuaciones en ese tipo de cambio y nos va a permitir tener un resultado por tenencia, ¿sí? Negativo o positivo. Entonces, en esta situación, sí, este rubro impacta en otra instancia que serían los resultados. De lo contrario, y sin contar con esta evaluación de moneda extranjera, el rubro no tendría tanto impacto más que en su propio lugar, ¿sí? Bien. Entonces,
Para la definición de no inclusión, de lo que no está dentro de este rubro, debe considerarse la restricción sobre la disponibilidad y la intención del ente en su tenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a considerar como parte de caja y bancos aquellas cuentas bancarias que, por ejemplo, solo estén destinadas a inversiones, como por ejemplo plazos fijos o caja de ahorro cuya prioridad sea obtener algún tipo de renta o cuentas bancarias de disponibilidad restringida, es decir, de la que yo como ente no puedo hacer uso inmediato, ¿sí? Necesito algún tipo de autorización o hay alguna cuestión diferida, cheques diferidos tampoco, los gastos que estén pendientes de rendición, o sea, los gastos a rendir tampoco, los anticipos de sueldos y las cuentas bancarias con saldo negativo o acreedor tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a tener poder sobre esos instrumentos en el momento para generar este poder de cancelación. Bien. Todo esto es más de lo que ustedes ya saben, pero bueno, estamos haciendo como un repaso y un recorrido por este rubro. Criterio de exposición para lo que es caja y banco. Se va a aplicar, como para todos los otros componentes, lo que dice la RT número 9, que yo también le recomiendo, tanto para la de exposición como para la de evaluación, que se la descarguen y la tengan a mano, porque, digamos, genera un plus, un valor adicional. Caja y bancos, ustedes saben, lo vamos a exponer en el estado de situación patrimonial, en la primera línea del activo corriente por su liquidez. ¿Bien? También, como decíamos, va a formar parte de este examen de información, que podemos decir la auditoría, todo lo que es la información complementaria, que como sabemos es obligatoria, no es optativa. Entonces, dentro de lo que es caja y bancos, va a existir tanto notas como anexos para exponer algunas otras cosas afines. Por ejemplo, en un anexo vamos a exponer lo que es la cotización de la moneda extranjera y en el caso de que hubiera discrepancias o diferencias, los resultados que eso genera, ¿sí? Y en el caso de una nota, vamos a utilizar, por ejemplo, para los bienes de disponibilidad restringida en el caso de que sea aplicable. Pero más que nada, tener en cuenta el anexo de moneda extranjera. Bien, respecto de la evaluación, vamos a atender lo que nos dice la RT número 17. Se va a evaluar a valor nominal, ¿sí? Por excelencia, es el criterio madre y el que prima por sobre este rubro. Y lo único que vamos a tener en cuenta es la evaluación de la moneda extranjera en los diferentes momentos de medición, como decíamos, tanto inicial como periódica, que es al cierre del ejercicio, como la final, que es la baja de patrimonio, que se va a hacer esa medición al valor de cotización de ese momento. ¿Sí? Esa es la única diferencia a prestar atención. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los procesos involucrados de este componente y como cuestión anticipatoria vamos a decir que van a ser todos los relacionados a lo que es el manejo de fondos, ¿sí? Entonces, ingresos, egresos de fondos y custodias de fondos. También es menester aclarar que es un rubro caracterizado por la cantidad de transacciones y no así por la significatividad del saldo al cierre. Entonces, el auditor va a tener que considerar ciertas cuestiones especiales respecto de los riesgos que estos manejos de fondos puedan generar. Y ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, uno de los procesos involucrados que habíamos dicho era el ingreso de fondos, otro es el egreso y otro es la custodia. En el ingreso de fondos, ¿qué podemos tener? Bueno, todo lo que es cobros, porque eso es lo que va a permitir que efectivamente se incorporen los fondos al patrimonio del ente, y estos cobros pueden tener diferentes causas o variantes. Tenemos causas comerciales, como por ejemplo ventas, o podemos tener cuestiones de inversiones, que son también cobros, es decir, la renta de las inversiones se va a cobrar y van a ingresar por algún motivo, pero ya van a ser de libre disponibilidad si el ente así lo quiere. Cobros al contado de ventas, es decir, no a crédito, sino ya por lo que es contado. Cobranzas de transferencias recibidas del exterior, en el caso de que tenga esta manera de operar con el exterior. O cobros de liquidaciones por venta de divisas, en cualquiera de las manifestaciones de las divisas que conocemos, ¿sí? En el caso de este proceso, lo más común es que surjan ciertas irregularidades, que son ciertos riesgos a los que el auditor va a tener que prestar atención o tener más en cuenta al momento de auditar.
retención de fondos transitoriamente o de forma definitiva por lo que no ingresaría al ente, ¿sí? Tanto sea esto por negligencia o si bien existe algún tipo de dolo, que bueno, después se analizará, ¿no? Pero estas son las cuestiones a las que el auditor va a tener que prestar atención en el tema de cobros o de ingresos de fondos. Luego tenemos el proceso involucrado de egreso de fondos, ¿sí? Que sería todo el retiro de dinero en cualquiera de sus variantes o de efectivo en cualquiera de sus variantes por parte del ente, que se dan por pagos y cancelaciones, ¿sí? ¿Con qué causas? Bueno, pagos a proveedores por compras, por pago de compras y servicios o de bienes y servicios, los diferentes pagos de impuestos, los pagos de sueldos al personal, los pagos de las cuotas de los préstamos en los que el ente está inscripto, el giro o los pagos de divisas que se realice con el exterior o de las transferencias con el exterior, también la compra de esas divisas, ¿sí? Antes habíamos dicho el cobro, ahora puede ser también la compra de esas divisas, y las diferentes o las dos cuestiones más frecuentes respecto a irregularidades o de riesgos puntuales que podemos llegar a obtener de este proceso son que haya pagos, es decir, salidas de efectivo duplicadas, que después vamos a ver que se pueden hacer ciertas cosas o el ente puede tener ciertos controles para intentar de alguna manera solucionar estas cuestiones duplicadas que se puedan encontrar, o también puede haber desvíos de pagos a terceros u operaciones ficticias. Fíjense que en este último caso ya también podemos hablar de la presencia de dolo en el caso de operaciones ficticias, pero en el caso de desvío de pagos a terceros puede ser una cuestión de negligencia y de un error humano, que bueno, después el auditor, en el caso de que suceda, tendrá que abocarse específicamente a eso y analizar. ¿Bien? Bueno, las irregularidades mencionadas suelen apoyarse en la manipulación de registros o documentación basados en la falta de control, por eso decíamos que el ente debería tener un control interno de saldos bastante fuerte en este componente, y en general por la no separación o no segregación de funciones entre quienes cobran, pagan, ¿sí? O autorizan, y quienes registran contablemente, o también que esto esté realizado pero de una manera que no sea eficiente, ¿sí? Ahora vamos, en un ratito más adelante, vamos a hablar un poco más sobre la segregación de funciones y de la importancia que tiene en este rubro en particular. Bien. Luego nos quedaba el tercer proceso involucrado que tenía que ver con la custodia de esos fondos, ¿sí? La custodia de los fondos requiere, sí, existe una definición del esquema de ingresos y egresos, ¿sí? Por transferencias, por ejemplo, si existe o si se determinaron quiénes van a ser los firmantes bancarios y los apoderados, es decir, en qué personas del ente va a recaer la firma autorizada y ser apoderado de las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque esto requiere cierto cuidado, ya que esa persona tiene ingreso irrestricto a las cuentas bancarias, ¿sí? Y puede realizar las operaciones bueno, que crea conveniente. Entonces, respecto del proceso de custodia de fondos, decimos, bueno, ¿existe una política de aprobación de firmantes o de definición de quiénes van a ser los firmantes y los apoderados o no? Esto dependerá también de la estructura que presenta el ente en ese momento. No es lo mismo estar hablando de un ente grande que de un ente chico, ¿no? Bien, después, definición del esquema de acceso a las cuentas bancarias, similar a lo anterior. Custodia de chequeras y de dinero en efectivo, ¿sí? Es decir, quién tiene esa disposición, quién puede disponer, hay un cajero, hay una persona que autoriza, quién es. Definición y administración de fondos fijos, recuerden, le llamamos a lo que es el sistema de cajas chicas, que son ciertos montos asignados para gastos menores, se asigna un monto X que alguien debe definir, por esto decimos, por esto estamos hablando de la definición y administración de fondo fijo, alguien define qué monto se asigna para gastos menores y cuál es el tope, ¿sí? Entonces, supónganse que se define que los gastos menores van a ser, se van a asignar fondos de 20.000 pesos para afrontar gastos menores y que se debe rendir y reponer ese fondo una vez que se hayan gastado el 80% de los mismos, ¿no? Y esto es decir, se va a hacer una rendición por vales o por comprobantes y después se va a registrar contablemente todo junto.
y supónganse que los gastos menores no podrán ser superiores a, qué sé yo, 5.000 pesos cada uno, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, sí, tendríamos que dirigirnos a una registración particular. Esto es una definición, es un ejemplo que yo les estoy dando de cómo se establece una política de fondo fijo de caja chica. Entonces, para una correcta custodia de los fondos debería haber una política que defina cómo hacer esto. ¿Bien? Luego también podemos tener definición de políticas de arqueo como un procedimiento de control que pueda también llevar a cabo el ente, además del auditor, como control interno propio. Entonces, el ente determina cómo, en qué momentos, con qué oportunidad y con qué frecuencia realizar un arqueo, si no, quién lo hace. Bueno, estas son todas cuestiones que vienen de la mano con este proceso que es la custodia de fondos, ¿sí? Y las irregularidades más comunes que podemos llegar a encontrar en este proceso tienen que ver con que faltan definición de justamente de políticas y de medidas de los bienes que, o sea, que integran este rubro en efectivo o justamente que estén definidas esas políticas pero que no se le dé cumplimiento, ¿sí? Esto es lo más frecuente que puede pasar. ¿Hasta acá alguna duda? No, ¿No? yo no, profe. ¿Me escuchan? Bueno, buenísimo. No, profe. Buenísimo. Seguimos entonces. Bien. Vamos a abordar los documentos intervinientes en estos procesos, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, todos los que vinculen las operaciones del tipo que ocupan al rubro caja y bancos. Entonces, los documentos intervinientes en el proceso se definen en función de los circuitos establecidos, el tipo de operaciones, el personal disponible, entre otras cosas. En general, ¿qué vamos a poder encontrar en este rubro? Bueno, órdenes de pago, que son autorizaciones particulares de pago emitidas por la persona que esté designada a tener esa tarea, cheques, facturas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos que el proceso de egreso de fondos se vincula con los pagos que haga el ente para con terceros, entonces vamos a tener el involucramiento de las facturas, por ejemplo, de facturas de compra de bienes, ¿sí? Y vamos a poder establecer un razonamiento o una razonabilidad de si existen, supónganse, 100 facturas, que yo tengo en una muestra, si esos 100 pagos están reflejados y son coincidentes con esas facturas, por ejemplo, ¿no? Entonces también las facturas van a estar incorporadas. Recibos, ¿sí? Recibos que nos firman los terceros, boletas de depósitos en cuanto a transferencias y demás, planillas de confección internas, minutas contables, es decir, notas que se preparen dentro de la contabilidad que reflejen algún tipo de información de este tipo, también va a ser parte de nuestra documentación respaldatoria. ¿Y esto por qué es importante conocerlo? Porque nos define también el alcance de la documentación que el auditor va a poder revisar y controlar, ¿sí? Ahora bien, vamos a tratar un poco el tema de los objetivos particulares de lo que es la auditoría in situ para cada componente. Ustedes se van a encontrar con que componente por componente vamos a ir tratando estos 5 objetivos específicos que yo siempre digo, o particulares, que tienen que ver con las manifestaciones contables, manifestaciones que se encuentran en los estados contables y que como auditores vamos a tener que ir a contrastar, que son siempre la existencia, la propiedad, la integridad, la evaluación y la exposición. ¿Sí? Son 5 manifestaciones contables que el auditor va a tener que ir a contrastar en cada componente que le toque. La existencia, bueno, es decir, vamos a verificar que haya una existencia real de los activos que componen el saldo al cierre, en este caso de todo lo que compone el rubro efectivo, por lo tanto los saldos corresponden con el dinero en efectivo y en cuentas bancarias del ente. ¿Sí? Luego vamos a validar la propiedad de dichos activos. En este caso, nos va a validar que el dinero en efectivo y en cuentas bancarias estén a disposición del ente y que se posea el efectivo control. Es decir, que sean propiedad del ente, ¿sí? Ejemplo, cuentas bancarias de las que el ente sea titular, ¿bien? Es decir, que disponga. En el caso de la integridad, que se hayan registrado la totalidad de las transacciones, es decir, que el universo de transacciones esté correctamente registrado y por lo tanto no sean omitido en la conformación de los saldos. Es decir, que no tenga un saldo que esté por encima o por debajo de lo que debería ser, de la realidad.
Y luego, es algo que ya estuvimos charlando, respecto de la evaluación y exposición, la correspondencia con lo que dicen las resoluciones técnicas, ¿sí? O la normativa contable. Evaluación, que estén las transacciones registradas y que se haya evaluado todo su saldo a lo que habíamos dicho, el valor nominal, salvo para los casos particulares de la moneda extranjera, que íbamos a tener una cotización a un día particular respecto de los diferentes momentos de medición. Y en el caso de la exposición, lo que habíamos dicho en el estado de situación patrimonial, ¿sí? En el activo corriente, más la información complementaria que también ya la habíamos tratado. Bien. Por la naturaleza del rubro y los controles asociados con el manejo de fondos, se espera que los entes presten particular atención sobre los controles a incursionar, que es un poquito de lo que también ya veníamos charlando anteriormente. El auditor reunirá evidencia sobre la existencia de las operaciones y saldos y la no omisión de las mismas fundamentalmente. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los diferentes tipos de riesgos que podemos llegar a encontrar, depende de la clasificación que ustedes conocen, para este componente. Respecto al riesgo inherente, vamos a decir riesgo inherente como riesgo que ustedes pueden encontrar de este rubro en cualquier tipo de organización, en la mayoría de las organizaciones, salvo, como excepción, que estemos hablando de una organización que se dedique exclusivamente al movimiento de fondos, como, por ejemplo, una entidad financiera. ¿Ya? En este caso, estamos hablando de otros tipos de riesgos que pueden ser mucho más altos en este caso, porque la organización se dedica a eso como actividad principal. Pero si no, si hablamos de cualquier otro tipo de organización, ¿sí? Que utiliza su rubro efectivo como apoyo, como soporte para sus operaciones, serían más o menos estos riesgos. Multiplicidad de transacciones en efectivo puede ser un riesgo, no digo que apliquen todas, pero puede ser un riesgo. Variaciones en la moneda extranjera, sí, grandes fluctuaciones, esto también depende del contexto económico, digo, hoy por hoy esto sucede. Multiplicidad de cuentas bancarias y firmantes puede llegar a suceder. Cambios de cuentas bancarias y firmantes de forma recurrente, entonces lo que hace es incrementar de alguna manera el riesgo inherente porque también esto dificulta el control, ¿sí? Inusual crecimiento de transacciones e importes en fechas cercanas al cierre del periodo, lo que puede llegar a generar errores o equivocaciones en cuanto a la evaluación del saldo, ¿sí? Cercano al cierre, y entonces que al cierre del ejercicio nos quede un saldo mal evaluado. Y la liquidez del rubro, ¿sí? Ahora, respecto de lo que son o lo que representa el riesgo de control, podemos decir que pueden existir partidas conciliatorias no resueltas. En este caso, recuerden que la conciliación o las partidas conciliatorias que salen de la conciliación es un procedimiento que puede realizar tanto el ente como el auditor, ¿sí? Es decir, el auditor lo puede realizar desde cero en el caso de que el ente no lo haga. Ahora, sería muy buena práctica como control interno que el ente sí lleve a cabo conciliaciones recurrentes. Entonces, recuerden que la conciliación tenía cierto proceso por el cual se detectaban diferencias, ¿sí? Que en muchas ocasiones había que ajustar, que eran las diferencias permanentes. En este caso, si hay partidas conciliatorias, es decir, diferencias permanentes que debieran haber sido ajustadas y no están resueltas, representan un riesgo, ¿sí? Un riesgo de que esté mal hecho o de que el saldo no sea el correcto. Luego podemos tener la no realización periódica de conciliaciones, es decir, que el ente no se dedique a hacer este tipo de procedimiento de control, entonces sería un riesgo de control porque no vamos a tener gran confianza en que lo que se lleve a cabo en el rubro caja y bancos sea correcto. Que haya una inadecuada salvaguarda o custodia de los fondos, ¿sí? O que directamente no se aboque el ente directamente a generar una salvaguarda de fondos. Que haya liquidaciones de divisas y transferencias de fondos no revisadas, que no haya una transferencia en forma inmediata de cobranzas desde los puestos de cobro, que no exista una autorización de pagos, o también lo que puede pasar acá es que la autorización de los pagos no sea oportuna. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas veces sucede por usos y costumbres, en que una organización no tiene falta de autorización de pagos. Es decir, el tesorero o el cajero que tiene que realizar pagos, en general se encuentra con que siempre se autorizan esos pagos, salvo que sean montos desorbitantes, ¿no?
Entonces, lo que sucede es que quizás el cajero emite los pagos. Total, la autorización ya va a salir. Y eso no sería una buena práctica porque la autorización no estaría cumpliendo con su cometido. ¿Sí? Digamos que se automatiza un pago por sobre la autorización. Eso también puede ser un riesgo. Y otro riesgo es la no discriminación de las funciones. Como bien decíamos, hay funciones que deberían o sería una buena práctica que estén segregadas, como por ejemplo la de pagos o aprobación de pagos respecto de la registración contable, ¿sí? El manejo de fondos respecto de la registración contable. Bueno, justamente acá venía la parte de funciones incompatibles. O sea, sería una buena práctica que estas funciones estén segregadas por esta incompatibilidad que se presenta en la generalidad de los casos entre cobranza y depósitos, entre confección de conciliaciones de las relacionadas con ingresos y egresos de fondos, es decir, que alguien que realice la conciliación no sea la misma persona que maneja operativamente y a diario los fondos, sería una buena práctica. ¿Por qué? Porque va a estar dotado de menor subjetividad ante la tarea. La función de confección y revisión de conciliaciones bancarias, es decir, que haya una tercera persona que revise la conciliación que no sea la persona que la preparó. Sería también una buena práctica. La función de pagos, la función del manejo de divisas, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Voy muy rápido. No, profe. ¿No? No, ninguna. Bueno, bien. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los puntos débiles más frecuentes que podemos llegar a advertir en este rubro? Bueno, algunas tienen que ver con esto que veníamos hablando de funciones incompatibles. Por ejemplo, que el cajero, o sea, la persona que hace el manejo de fondos, maneje también los registros, ¿sí? La falta de prenumeración de los recibos o de cualquier tipo de documentación que se corresponda con este rubro. La falta de control sobre la correlatividad de cualquiera de los registros que hablamos o de la documentación en general. Custodia por parte del cajero de los cheques diferidos sin registro ni endoso. Preparación de conciliaciones bancarias por el personal afectado al movimiento de fondos, es decir, esto que no haya una segregación de funciones como habíamos dicho. Estas debilidades afectan además los rubros vinculados a cobranzas y pagos, requiriendo procedimientos que involucran, bueno, confirmaciones de clientes, análisis de cuentas particulares, etc. Es decir, a más presencia de puntos débiles o de debilidades, voy a tener que hacer un mayor análisis al momento de auditar, ¿sí? Bien, bueno, nos vamos a meter ahora sí con procedimientos específicos de auditoría. Como ustedes saben, tenemos tres tipos de procedimientos que nosotros podemos aplicar en auditoría. Ahora vamos a ver cómo los aplicamos directamente a cada rubro en cuestión, en este caso, caja y bancos. Los tres rubros, los tres procedimientos que podemos aplicar son las pruebas globales de razonabilidad, las pruebas de validez de saldo y las pruebas de cumplimiento de control, ¿sí? Una prueba global de razonabilidad para lo que es caja y banco, que en general este tipo de pruebas o sea, es una buena práctica aplicarlas al inicio de la auditoría, de la etapa de ejecución, disculpen, cuando empezamos a hacer la tarea de campo y la labor de auditoría. ¿Por qué? Porque nos da como una visión más integral de lo que es el negocio en sí, de los puntos críticos y de dónde hacer foco. ¿Bien? Un ejemplo de esta prueba global de razonabilidad y que van a ver que se repiten en varios de los rubros que vamos a ver más adelante, tiene que ver con el análisis comparativo de los saldos de lo que es este periodo que estamos auditando respecto del periodo anterior, del año consecutivo, perdón, inmediato anterior, y de lo proyectado para el futuro. Entonces, podemos hacer una aplicación de índices o de ratios, por ejemplo, y establecer como una visión un poco más integral, viendo cómo fluctuaron los montos, por qué, cuáles son las causas, ¿sí? Entonces, nos da como un puntapié, digamos. Luego tenemos pruebas sustantivas de validez de saldos, que estas pruebas son las que se usan para justamente tener una noción numérica de los saldos que componen el rubro. En este rubro habíamos dicho que va a haber mucha presencia de este tipo de pruebas, porque si bien no van a ser montos significativos, en general los que se manejen por caja de bancos, o sí, no lo sabemos, sí requieren una contrastación numérica fuerte porque siempre hablamos de manejos de fondos y de saldos, ¿bien?
Algunos procedimientos que podemos aplicar son los siguientes. Revisar las conciliaciones, ¿sí? Que ya haya hecho el ente, como bien habíamos definido, o bien preparar la conciliación en caso de que el ente no la haya hecho, ¿sí? Bien, verificación de la medición de saldos de moneda extranjera, entonces lo que podemos hacer es ir validando el tipo de cambio que utilizó el ente, ver si es correcto, si no era correcto, y qué resultados me generaron, ¿sí? O le generaron al ente. En ese caso también ver si los resultados están correctamente evaluados o no, porque me va a generar un problema de evaluación y de imputación. Realizar confirmaciones de saldo con entidades bancarias, ahora ya lo vamos a ver en particular, pero es la famosa circularización bancaria, ¿sí? Realizar un arqueo de cajas chicas o fondos fijos y valores en cartera, es decir, cuántos valores, cuántos cheques tengo y cuántos son los cuánto es el monto de caja chica que estoy teniendo para afrontar gastos menores. Un corte de documentación, como corte de documentación también lo vamos a ver un ratito más adelante. Corte de documentación es justamente analizar la documentación respaldatoria que forma parte de este rubro, ¿sí? Puede ser por muestreo o puede ser como corte en el procedimiento de cierre. Validar depósitos posteriores de cobranzas, en caso de que aplique. Revisión de rendiciones de fondos fijos para verificar la registración contable de los gastos pagados, ¿sí? Entonces, esto también lo puedo hacer durante lo que fueron las rendiciones durante el año o me puedo enfocar a lo que son las rendiciones finales de los fondos fijos de las cajas chicas como un procedimiento de cierre de ejercicio. Revisión de las conciliaciones bancarias, bueno, ya lo habíamos dicho. Bien, y ahora nos vamos a meter en la particularidad de algunos procedimientos, ¿sí? En el caso de las confirmaciones bancarias, que también las llamamos circularizaciones, decíamos circularizaciones a terceros, en este caso es a bancos, por la particularidad del rubro. Vamos a decir que es de gran efectividad porque es una confirmación que nos da un tercero, y es muy usual en este rubro, que le pidamos confirmación a los bancos. Es alguien más que nos está proveyendo información externa que nos puede ser muy útil para validar justamente la información que nos otorga el ente. ¿Qué se va a confirmar? Bueno, se pueden confirmar saldos de cuentas, es decir, de cuánto era el saldo al día tal, en general al cierre, suele pasar. ¿Quiénes son los firmantes autorizados o los apoderados que tiene la organización? Y corroborarlos con lo que nos dice la organización. ¿Cómo es la situación crediticia o préstamos que haya solicitado el ente? ¿Cómo es el monto de descuento de documentos en el caso de que proceda o de que tenga la autorización? Bueno, está mal escrito, pero serían ¿qué garantías posee el ente? Valores en custodia que existan en algunas cajas del banco, operaciones de transferencia desde y hacia el exterior. O sea, todos estos conceptos son los que se pueden validar con las entidades bancarias. Recuerden que tampoco es obligación por parte del banco presentar una respuesta a esto, entonces muchas veces lo que suele suceder es que no recibimos respuesta. Ahí podemos volver a solicitar una confirmación, es decir, mandamos un recordatorio o mandamos una nueva, y bueno, puede que igualmente no respondan y en ese caso habrá que validar el saldo con algún otro procedimiento adicional, ¿sí? De lo contrario, si hacemos un procedimiento adicional y tampoco podemos validar el saldo, ahí sí ya estaríamos en presencia de una limitación al alcance, ¿sí? Dependiendo de la significatividad. Bien. Algo muy importante para tener en cuenta, la preparación y firma está a cargo del cliente, ¿sí? Del cliente nuestro y del cliente del banco, es decir, del ente. ¿Por qué? Porque imaginen que no sería lógico que el auditor con su nombre firme un pedido de información confidencial que tiene el banco sobre un cliente y que se lo mande un tercero, por más auditor que nosotros digamos ser. Entonces, si bien el auditor puede preparar la circularización, que de hecho sucede, va a ir con firma del ente, ¿sí? De una persona autorizada por el ente, que puede ser el gerente general, el apoderado, alguien que tenga, bueno, la jerarquía necesaria para poder firmar. Y entonces el ente de alguna manera presta autorización al banco a que nos informe a nosotros, auditores, sobre la información que se solicita, ¿sí? Entonces, la recepción sí la va a hacer el auditor, ¿sí? El envío también lo puede hacer el auditor, pero la recepción, la respuesta la va a recibir el auditor. ¿Por qué? Porque ya el cliente de alguna manera nos habilitó.
Luego, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tenemos la respuesta, se coteja y analiza con las conciliaciones bancarias y con la información del ente, en el caso de que podamos con las conciliaciones, si las tenemos. Si no, con la información que nos brinda el ente. Bueno, la confirmación bancaria puede ser llevada a cabo antes del cierre, como procedimientos de control, como habíamos dicho, salvo que se hayan detectado debilidades durante el ejercicio y que sea menester aplicarla en otro momento. Si no, en general, se la hace al cierre. Bueno, los pasos para realizar esta confirmación, esta circularización, van a ser los siguientes. Primero lo que vamos a hacer es pedir al ente que nos mande un listado de todas las cuentas bancarias a las que el ente tiene inscripción, tiene acceso, ¿sí? Entonces, vamos a tener, supónganse, no sé, 10 cuentas bancarias que algunas pueden ser de algunos bancos y otras de otros. Entonces lo que hacemos es, si son pocas, podemos enviarles circularizaciones a todos, a todas las cuentas y a todos los bancos. Si son muchas, lo que vamos a hacer es establecer una muestra, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la muestra de las cuentas que queremos confirmar, vamos a, bueno, unirlas por algún criterio, si se fuera por montos, los más significativos, o porque queremos poner una de cada banco y entonces, bueno, no importará tanto el monto, pero sí incluir a todos los bancos. Bueno, vamos a establecer un criterio propio, ¿sí? Una vez que tenemos eso, solicitamos que el ente prepare el pedido de confirmación y que lo firme bueno, la persona que tenga la capacidad de poder firmar y que el banco lo reconozca. Preparamos la planilla para el seguimiento, ya la dejamos preparada, lista de anticipación, se despachan, se envían las confirmaciones y se deja constancia de a qué fecha se enviaron esas confirmaciones. En el caso de que el banco no nos conteste, como bien habíamos dicho antes, se enviará un pedido, un repedido, o sea, un recordatorio de que nos responda, y puede que nunca nos responda, pero bueno, si se están demorando en responder, es una buena práctica mandar un recordatorio. Una vez que, bueno, tenemos las respuestas, los bancos nos empiezan a responder y podemos procesar la información controlando con los saldos que nos dice el ente y así analizar diferencias en caso de corresponder. Luego hacemos, en el caso de que no recibamos respuesta o que las respuestas no sean significativas, podemos hacer procedimientos adicionales como para conformar ese saldo y de lo contrario sí, ya estaríamos en el caso de una limitación en el alcance. ¿Bien? Bueno, hasta acá, confirmación bancaria, ¿sí? Circularización. ¿Alguna duda respecto de ese procedimiento? Profe, ¿qué pasa si las respuestas no son autorizadas, digamos? ¿Cómo? ¿Si no son qué? Sí, o sea, si las respuestas no son favorables. Es decir, si hay diferencias, Sí, y el auditor tiene que proponer los ajustes correspondientes. Siempre que estemos haciendo un trabajo de auditoría, si nosotros detectamos diferencia en algún procedimiento en el que sea que apliquemos, tenemos que, digamos, de alguna manera diferenciar eso y proponer un ajuste a la gerencia, o a quien sea, ¿no? La autoridad máxima. Si la gerencia acepta esos ajustes y corrige su registración, sus estados contables, no pasa nada, listo. O sea, se salva esa diferencia. Ahora, también puede pasar que, porque ¿qué pasa? Nosotros, imagínense que estamos haciendo auditoría a año vencido. Entonces, quizás el ente ya presentó sus estados contables, ya están así, no quiere realizar una modificación que implique tener que volver a generar un estado contable nuevo o lo que fuera. Entonces el ente dice, no, yo la verdad que todo bien, pero no voy a tomar esta recomendación o este ajuste. Entonces, ahí influye en tu opinión, ¿sí? Si esto es significativo, si esta diferencia es significativa, entonces, y la gerencia no acata o no adopta los ajustes, va a ir a tu informe. ¿Cómo? Bueno, dependiendo de cuán significativo sea y cómo impacte, va a ser una opinión modificada o va a ser una opinión adversa. ¿Entendió? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me había preguntado me está escuchando? profe, Sí. sí, gracias. No me daba el micrófono. Ah, está bien. No, de nada. Buenísimo. Bueno, seguimos. Bueno, nos vamos a meter con lo que es el arqueo de fondos, que también es un procedimiento que ustedes seguramente ya conozcan.
es un procedimiento que no es necesario solamente y simplemente para entes de gran envergadura, sino que es un procedimiento que se realiza en cualquier tipo de negocio y que consiste en el recuento físico de la existencia de activos en general para este rubro, que pueden ser cheques en cartera, valores a depositar, vales de caja, de pato no sé, y dinero en efectivo, ¿sí? Tanto sea nacional como de moneda extranjera, que tenga el ente, que disponga el ente. El objetivo es validar la existencia de los saldos contables, valores a depositar, moneda extranjera y de cualquier otro valor que nosotros podamos llegar a realizar arqueo. Una cosa importante a tener en cuenta es la oportunidad de realización de este arqueo. En general se realiza al cierre del ejercicio, pero, por parte del auditor, pero el ente lo puede hacer en el momento en que quiera, ¿sí? Ahora, también lo podemos realizar como prueba de cumplimiento anticipada. Adicionalmente, también se puede agregar alguno sorpresivo a quienes estén a cargo de la custodia. De todas maneras, siempre se recomienda, más allá de lo sorpresivo, siempre se recomienda, por la complejidad de lo que es el asunto de manejo de fondos, de generar una coordinación con la persona que esté al cuidado o al resguardo de los fondos, ¿sí? Más que nada si se va a hacer al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque en general el cierre del ejercicio es cuando las organizaciones están así como en un modo mucho más activo y sacando y recibiendo pagos, ¿sí? Y cobros. Entonces, para no entorpecer el procedimiento es, digamos, una buena práctica que el auditor se comunique previamente y genere una coordinación o una agenda, ¿bien? Bien, otra cosa a tener en cuenta es la simultaneidad. En el caso de que el ente tenga varias cajas, lo ideal es que se practiquen de manera simultánea los saqueos en todas las cajas, ¿sí? Otra cosa es la presencia del custodio. Ahora ya vamos a ver cuando veamos los pasos particulares, pero debe estar presente la persona que maneja y que custodia los fondos, ¿sí? Justamente por esta situación compleja de, bueno, de que vamos a estar viendo valores. Otra es que, ahora vamos a ver también en los pasos, pero vamos a tener que poseer la conformidad de esa persona que está a cargo de la caja, ¿sí? Nosotros vamos a tener una planilla que vamos a ir generando la auditoría ahí y corroborando la correspondencia de los fondos y finalmente vamos a hacer la devolución de los fondos y la persona que esté a cargo del manejo de esos fondos nos debería firmar esa planilla de conformidad como, digamos, diciendo, adjudicando y justificando de que el auditor devolvió todos los fondos, recontó y está todo en las manos correctas, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es que detalle de vales y o comprobantes pendientes de rendición, esto se debiera separar, ¿no? Cuando se recuenta el fondo fijo o la caja chica, hay que tener en cuenta y revisar aquellos vales que fueron entregados por el ente y que aún no fueron rendidos, es decir, que todavía no se incorporaron en la contabilidad porque están pendientes de rendición por una mera cuestión de tiempo, ¿sí? Eso, ¿qué nos va a generar? Que se haya utilizado el fondo fijo y que todavía no se haya ingresado en la contabilidad por una cuestión de tiempo, ¿sí? Porque, ¿qué decíamos que hacíamos con el fondo fijo o la caja chica? Era digamos, un monto específico que determina la organización que sirve para gastos menores y que no se registra contablemente cada gasto menor, si no, no tendría sentido, y se registra cuando llega el porcentaje determinado de rendición. Entonces puede ser que haya vales que se hayan pagado con el fondo fijo y que todavía no se rindieron, ¿sí? Pero es una cuestión normal que sucede. Otra cosa que se va a tener en cuenta es la comprobación de saldos contables y de recuento, la verificación del registro de depósitos y operaciones incluidas en el corte de documentación, porque ahora vamos a ver que el arqueo y el corte de documentación, si bien son dos procedimientos separados, en general se pueden o se realizan de manera simultánea, pero ya lo vamos a abordar. Otra cosa a tener en cuenta es la verificación de la rendición de las cajas chicas y la reposición, si se da por los puntos correctos o no, y la verificación del seguimiento y los ajustes de todo este procedimiento, ¿sí? Bien. Después vamos a volver un poquitito más a lo que es el arqueo cuando veamos la parte conjunta del arqueo más el corte. Nos vamos a quedar analizando un poquitito lo que es el corte de documentación. Esto, como creo que ya lo habíamos charlado, o al menos imagino que alguna noción previa ya tienen, consiste en tomar nota del número y fecha de, en este caso decimos de los últimos documentos prenumerados
y los siguientes en blanco porque lo tomamos como un corte de documentación de cierre. También puede ser que hagamos un corte de documentación que se utilizó durante el periodo, que no sea solo la de cierre, y que entonces nos basemos en una muestra puntual. Por ejemplo, yo les digo, no sé, quiero analizar el 20% de todos los recibos durante el año. Entonces, ahí, en ese caso, no estaría solamente ubicándome en los últimos utilizados en el periodo y los siguientes en blanco, sino que los utilizados durante el año. ¿Bien? Entonces, a consideración del auditor. Pero como el arqueo y el corte son procedimientos que se usan mucho a cierre de ejercicio, decimos que se va a tomar nota de los últimos prenumerados utilizados en ese ejercicio económico y los siguientes en blanco. ¿Bien? Como para corroborar que el último utilizado es el que estamos tomando nota y que ya después está en blanco. De eso también nos hacemos copia de todo, ¿bien? Y va a formar parte después de nuestros legajos que usa el auditor de nuestros papeles de trabajo. Bueno, ¿de qué elementos? De lo que son las chequeras, los recibos, las órdenes de pago, podemos tener también algunos vales pendientes de rendición que nos sirva tomar, digamos, corte de documentación. Bueno, y cualquier otro documento que esté en manos de lo que es el cajero o el tesorero. El objetivo es validar la integridad de la registración de las transacciones. Fíjense que otra de las manifestaciones que habíamos hablado antes, de los objetivos particulares, en el periodo que corresponde, es decir, validamos la integridad y la imputación a ese ejercicio. Una vez obtenida la información, se debe validar la correlatividad de la misma y que concuerde con lo que nos menciona el ente dentro de los registros contables. ¿Sí? Esto yo les contaba que el arqueo y el corte son procedimientos que, si bien se pueden dar por separados, es muy común que se los haga de manera simultánea. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos metodológicos y los pasos puntuales a tener en cuenta para realizar esto? Bueno, primero definir el alcance del procedimiento. Como alcance del procedimiento era esto que yo les comentaba anteriormente, decir, bueno, me voy a dedicar a qué, a hacer solamente al cierre o a hacer durante el año. Y ahí defino el alcance de lo que quiero hacer. Luego, coordinar con el referente del cliente, es decir, con el tesorero o el cajero, la fecha de visita. ¿Por qué? Por esto que yo les comentaba, para tratar de no entorpecer el funcionamiento de la caja, que en general es algo muy dinámico, ¿no? Luego tenemos planificar el equipo nuestro, es decir, el equipo auditor, y requerir las autorizaciones necesarias para acceder a lugares restringidos en el caso de que así sea. Después lo que vamos a hacer es requerir al ente, a la persona que el ente nos diga, nos designe, puede ser al tesorero, puede ser a quien sea, que nos haga la impresión o la reimpresión previa de listados. ¿Sí? ¿De qué listados? Sí, por ejemplo, de los movimientos de caja, de los cheques en cartera, bueno, de lo que vayamos a contrastar en estos procedimientos que vamos a hacer. Luego vamos a hacer el recuento frente al responsable del dinero. Siempre lo que les decía yo es que vamos a hacerlo en presencia del custodio, ¿sí? Y vamos a ir confeccionando la planilla del arqueo. Ya acá nos metemos en la situación práctica y particular de lo que es el arqueo. Devolvemos los documentos, ¿sí? Todo lo que estemos utilizando para hacer el arqueo y solicitamos al responsable o al custodio que nos firme el papel de trabajo dando conformidad. ¿Sí? Es lo que yo les comentaba anteriormente. Es muy importante que nosotros tengamos esa firma, porque es lo que nos exime también a nosotros de cierta responsabilidad por esta cuestión compleja de manejar fondos. ¿Bien? Luego vamos a requerir la documentación para hacer el corte de todo lo que querramos constatar, sean recibos, órdenes de pago, bueno, lo que fuera que interceda. Y vamos a solicitar la copia no solo de eso o del último, más del primero en blanco en el caso de que estemos hablando de un corte al cierre de ejercicio. Confeccionamos la planilla y requerimos también de nuevo la firma del responsable para lo que es el corte. Validamos la información recabada con los mayores y con lo que es el balance de sumas y saldos. ¿Sí? Es decir, una vez que tenemos este procedimiento, vamos a constatar con lo que nos dicen los estados contables, que nos dio el ente. ¿Sí? Bien. Se debe prestar especial atención para detectar irregularidades y potenciales ajustes. Esto es lo que hablábamos recién cuando la compañera me preguntaba qué pasaba si se detectan diferencias. Bueno, para ver si hay potenciales ajustes, en el caso de lo que es un arqueo y de un corte, el auditor va a tener que estar atento a si hay billetes falsos o rotos o que no puedan estar dentro de la caja, que no se puedan utilizar, pues no sirvan. Falsos, rotos o también obsoletos, por ejemplo, en este caso, no sé, billetes de 5 pesos, que ya no circulan.
Vales muy antiguos o sin firma, en el caso de los vales que van a ir a la rendición del fondo fijo, ¿sí? Lugar físico de salvaguarda de documentos y valores, es decir, si es adecuado o no es adecuado para establecer una correspondencia con lo que es la custodia, ¿sí? La integridad de la información. Existencia de valores a depositar o cheques en cartera pendientes de entrega vencidos, en caso de que suceda, digo, si hay valores o cheques que están pendientes de entrega, no pasa nada. Ahora, si están vencidos, habría que hacer un reemplazo, porque ese documento ya no sirve, ¿sí? Razonabilidad de los conceptos e importes de los comprobantes de gastos en fondos fijos. ¿Qué quiere decir esto? El auditor tendrá que, con las políticas definidas para el uso de un fondo fijo de una caja chica, que estableció el ente en su momento, tendrá que ver si los conceptos que están ahí rendidos son concordantes o no. Por ejemplo, si yo les digo si yo les digo, si el ente determina una política de caja chica de que no se aceptarán gastos o tickets mayores a, no sé, 3.000 pesos por una política de la empresa, porque todo lo que sea mayor a 3.000 pesos quiere tener un registro particular. Bueno, habrá que ver si todos los que están incluidos son mayores a 3.000 o no. En el caso de que haya un vale que se haya aceptado por un importe mayor, no tendría que haber estado ahí y hay un problema con la evaluación de ese fondo fijo. ¿Sí? Esto sería como establecer la razonabilidad de los conceptos e importes para una caja chica. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta respecto de lo que es arqueo y corte de documentación? Yo no, profe. Bueno, entonces seguimos. Bien, seguimos. Vamos con lo que es el procedimiento de revisión de conciliaciones bancarias. Este procedimiento de revisión se va a llevar a cabo en tanto y en cuanto el ente realice conciliaciones, ¿ok? Si no, el auditor las podría hacer por él mismo, pero, o sea, las podría confeccionar. Pero en el caso de que el ente haga estas conciliaciones, el auditor no va a ser el responsable de la confección, sino que las va a revisar. Va a ser lo que llamamos en auditoría una reconciliación bancaria, ¿sí? Bien, las cuestiones relevantes a considerar en esta revisión o en esta reconciliación bancaria es confirmar el control por oposición, ¿sí? De quien hace esta conciliación, respecto de quienes llevan adelante las demás transacciones de manejo de fondos. Disculpenme, voy a enchufar la compu porque no se me apague. Bien, seguimos. Verificar las tareas asignadas, cómo efectúan esa conciliación y la revisión, es decir, si los montos también corresponden, qué es lo que sigue a continuación, validar los cálculos matemáticos, es decir, si la conciliación se realiza correctamente o no. Entonces el auditor puede, haciendo una revisión, determinar si el control es eficaz o no, el control que realiza el ente. Revisión y análisis de las partidas pendientes. Partidas pendientes, hablamos de las diferencias permanentes, como decíamos hace un ratito. Ustedes recuerdan que la conciliación se compone de diferencias temporales y de diferencias permanentes, ¿no? Las que requerían ajustes o revisión en la contabilidad, mismas realizadas por el ente, eran las diferencias permanentes, porque las temporarias eran las que se solucionaban con el mero paso del tiempo, ¿sí? Entonces, si esas diferencias permanentes que el mismo ente detectó no se ajustaron, ahí ya tendríamos un problema. El auditor debería poder detectar ese problema, ¿sí? Bueno, y verificación de la revisión. Por otro lado, otra cuestión relevante sería verificar el saldo contable expuesto en la conciliación respecto de la contabilidad, ¿sí? Hacer como un cotejo respecto de lo que me dicen los libros contables, respecto de lo que dice la conciliación que alguien efectuó. Y también validar el saldo bancario utilizado para la conciliación con la confirmación de saldos emitida por la entidad bancaria. En el caso de que ya hayamos optado por el procedimiento de circularización de saldos, es una buena práctica y una buena opción para el auditor hacer un cotejo con lo que son las conciliaciones que realizó el ente también. ¿Sí? Bien. Eso sería la revisión de la conciliación. En el caso de que el ente no las hubiera preparado, ya
decimos, lo puede hacer el auditor. Y si no, otra opción que tiene el auditor, en esta revisión que hace, es hacer esta reconciliación, que es decir, partir a la inversa del método o del mecanismo que optó el ente. Recuerdan que las conciliaciones tenían dos maneras de poder realizarse. Una era partiendo del saldo del banco y otra era partiendo del saldo mayor o del saldo contable del ente. Entonces, el auditor en esta revisión, en esta reconciliación, puede hacer el camino inverso. ¿Bien? Y por último, decimos que el impacto en el informe de este rubro, nosotros decíamos que en general, esto depende igual de cada ente, pero en general no tiene un saldo muy significativo, salvo para ciertas organizaciones. Entonces, generalmente no va a impactar en una opinión que no sea favorable, ¿sí? Salvo, ya les digo, cuestiones muy complicadas. Como por ejemplo que estemos en presencia de errores muy, a grosso modo, respecto de lo que es la moneda extranjera, que ahí sí nos impactaría ya en los resultados por tenencia, ¿bien? Pero de lo contrario, este informe no debería ser de una manera que no sea favorable, ¿bien? Ya les digo, salvo por cuestiones particulares, que se trata de entidades financieras cuya actividad principal se dedique a eso, o que estemos en presencia de lo que es un error por la evaluación de la moneda extranjera y que nos afecte de una manera generalizada en otro estado. ¿Bien? Lo que sí va a hacer el ente, perdón, el auditor en este rubro es realizar pruebas sustantivas de validez de saldo, porque lo que queremos validar en este rubro justamente es el manejo de fondos, que impacta muchísimo los saltos. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Vayan dejándome la asistencia si quieren en el chat, mientras alguno quiere preguntar algo, puede hacerlo. Hola Florencia, yo te quería hacer una consulta. Sí, Si sigue la promoción vigente, ¿con cuánto promocionábamos? con 6, Ah, muchas gracias. de nada. Que ojo, la promoción no es promoción directa, ¿eh? Es un coloquio. Les digo para que no se confundan. Sí, sí, vamos a hacer algún trabajo, algo se va a pedir. No, es rendir el examen final, pero con 2 temas en vez de todo el programa. Entonces, eligen ustedes 2 temas, estudian 2 temas y después, en el momento en que hacen la confrontación con nosotros en la instancia final, ustedes dicen, bueno, estudié, no sé, bienes de cambio y estudié, no sé, responsabilidad. Entonces, nosotros podemos elegir cuál de los 2 abordar y vamos por alguno. Ah, perfecto. Muchas Así es. gracias. No, de nada. Profe, ¿Sí? yo quería preguntarte por las notas de Pergamino, no sé si ya están. Las notas de pergamino, porque ustedes rindieron el jueves. Las notas de pergamino Claro. todavía las tenemos que pasar, nos quedaban un par. Listo, listo, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿todos pusieron asistencia? ¿Nadie tiene duda de contenido? No, yo no, profe. Bueno, los que no, los libero, para no tenerlos más conectados. El que quiere quedarse preguntando algo, no hay problema. Bueno, profe, gracias. Bueno, adiós. Gracias, chao. Chao, chao.